El 28 de septiembre, Jerez de los Caballeros también recibió la visita de los asistentes al Congreso Internacional que sobre el Pacífico se ha celebrado en Sevilla. El auditorio del conventual San Agustín reunió a los participantes en esa cita en torno a la presentación del libro titulado Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur. El cronista oficial de Jerez de los Caballeros, Feliciano Correa, y la catedrática de Historia de América en la Universidad de Sevilla, Carmen Mena, también coordinadora del citado congreso, fueron las personas encargadas de presentar esta obra conmemorativa del 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, editada por la editorial Círculo Científico a través de su sello Taberna Libraria. Correa destacó el carácter singular de la obra, de edición internacional limitada, con autentificación notarial y un precio de 750 €, y ofreció una reseña de su contenido y de su propia aportación a la misma junto a otros autores. Yo me encargo ahí de poner de manifiesto por qué Balboa, es decir, por qué Balboa llega a descubrir el Océano Pacífico y qué importancia tiene Jerez en la hazaña de Balboa. Y es decisiva, por varias cosas. Pero mi tesis central es que si no llegan a hacer Vasco Núñez de Balboa en una ciudad como era Jerez a finales del siglo XV, probablemente Balboa no hubiera ido al Pacífico. Como también que si no llega a coincidir Balboa con un señor como era don Pedro Portocarrero, que tenía una fuerza tremenda y que era un tío riquísimo, y además su mujer tenía más dinero que él todavía, y que tanto don Alonso de Cárdenas por un lado como otros familiares tenían mucha fuerza, y aunque don Pedro era un personaje díscolo, que en principio apostó en la guerra de sucesión por doña Juana y luego se pasó a doña Isabel y todo eso, sin embargo lo que sí mantuvo es el sentido de lo que era un hidalgo en el siglo XV, un hidalgo en el siglo XVI, es decir, un señor que tenía un código de comportamiento, y el escudero no podía ser en ese sentido menos cumplidor que el señor. De tal manera que Balboa, pues tanto en sus relaciones con los indios, en sus relaciones con los compañeros, en sus relaciones con Ana Yancy, su mujer, si la queremos llamar así, en sus relaciones con el obispo Quevedo, en su comunicación con el rey, en sus cartas al rey, ¿qué demuestra? Bueno, que es un hombre que no tiene ninguna timidez a la hora de decir las cosas, pero que es sumamente considerado. Los cronistas, tanto Oviedo como Bartolomé de las Casas, como Martín de Anglería, todos dicen que Balboa, si no ha pasado a esta parte del océano, ninguno como él. Es decir, lo destaca. Y esto nos lleva a la idea de que Balboa hay que tratarlo aparte, es decir, hay que hacer capítulo aparte. Balboa no es solo un aventurero que se escapa y tal, y además que se escapa con un perro, lo cual hay que tener valor para meter un perro y yendo de polizón. No lo imagino, porque los perros ladran, supongo que Leoncico ladraría, y además dice que se mete en un barril, hasta cuando iba. Todo eso le hace un personaje más casi de novela que de historia. Si uno se coge las páginas de Balboa, pues tiene la sensación de que está participando en una cuestión novelada, ¿verdad? Bueno, pues eso, todo ese carácter, esa fuerza, ese temperamento, esas creencias que tiene, que hay que no olvidar que Jerez era una ciudad de gran emporio religioso, con conventos, con más de un centenar de ermitas, entre las que estaban dentro de la villa, todavía villa, y las que estaban fuera, que se podían censar cerca de 50. Entonces, el tema religioso va a condicionar a Balboa. En una de las cartas que le escribe al rey, la del 15 de enero de 1513, del 20 de enero de 1513, ya ahí habla 12 veces de Dios y de la Virgen, de lo que le están protegiendo. O sea que no se puede entender a Balboa, que se utilizó en San Bartolomé, en la iglesia parroquial de su barrio, sin ese aspecto religioso. Hay otro documento que es muy importante, que es una carta, un facsímil de la única carta viva que se conoce de Balboa. Había otra, pero se ha perdido, aunque ya se reflejó lo que era y tal, cuando Navarrete la estudió, pero esta carta está en el Archivo de Indias de Sevilla y se ha reproducido. Y entonces en esta obra pues aparece la carta, es una preciosidad de cómo se ha hecho la copia, ¿verdad?, el facsímil de la misma, y se ven pues varias cosas. Bueno, la letra de Balboa, la fuerza con que Balboa denuncia al rey los abusos que allí se están produciendo, y que Balboa no quiere que allí le lleguen gente inexperta, sino gente que esté bregada
no quiere gente de moqueta, sino gente de fuerza, soldados. Dice que no le mande letrados, que le mande gente pues para curar a los demás y todas esas cosas. Bueno, pues esta carta ha sido estudiada y transcrita por la profesora Carmen Mena. La alcaldesa Margarita Pérez acompañó el acto de presentación de este libro, en el que Carmen Mena ha realizado una transcripción e interpretación de la única carta escrita por Vasco Núñez de Balboa, de su puño y letra, que se conserva. Sí, yo me he encargado de hacer la transcripción de la carta original de Vasco Núñez de Balboa, que desde luego constituye una auténtica joya literaria por muchas razones. Primero porque se trata de una carta escrita de su puño y letra, del jerezano, y también por su excepcionalidad. Es una joya literaria y es única porque es la única carta que se conserva, aunque pueda parecer imposible, de un descubridor tan famoso, ¿no? de un paisano de Jerez de los Caballeros tan ilustre, ¿no? Es la única carta que se conserva de Vasco Núñez de Balboa firmada de su puño y letra. Sabemos que existía otra y que se conservó hasta comienzos del siglo XX, pero ha desaparecido misteriosamente. Olvidé de mencionar que además esta carta es especial por otras circunstancias, y es porque en ella Balboa él mismo dibuja una perla que luego se haría muy famosa, la famosa peregrina. Él la denomina perla rica, la describe, de peso de 10 tomines, es decir, el equivalente a 30 quilates, una perla de excepcional belleza y desde luego una de las perlas que luego van a ser más retratadas de toda la historia, porque cuando es llevada a España por la esposa de Pedro Arias de Ávila, doña Isabel de Bobadilla, y vendida a doña Isabel de Portugal, la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, pues esa perla va a integrarse en el guardajoyas de la corona y luego va a haber una serie de miembros de la realeza que la exhiben en numerosos cuadros que adornan las pinacotecas más famosas del mundo, ¿no? Así que por eso decía que es una de las perlas más reproducidas, una de las joyas más reproducidas, ¿no? Y que tienen además una historia absolutamente fascinante, ¿no? Como coordinadora del mencionado Congreso Internacional sobre el Pacífico, destacó la amplia participación de investigadores y estudiosos, al mismo tiempo que valoró el interés de los resultados obtenidos. Este congreso, que se inauguró el pasado lunes y que se clausuró ayer viernes, ha congregado a un número de especialistas extraordinario, en torno a los 200 investigadores de todos los rincones del planeta. Tenemos a investigadores procedentes de Australia, de Taipei, es decir, de la Polinesia Francesa, de Taiwán, de Europa, de Francia, de todos los centros y universidades más importantes de investigación, por supuesto de América Latina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, en fin, yo creo que hay una representación generalísima e importantísima, ¿no? Estamos muy satisfechos en la Universidad de Sevilla. Yo pertenezco al Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, porque además por primera vez hemos realizado una alianza científica con lo que diríamos el triángulo más importante del americanismo hispalense, y yo creo que a nivel español también. Es decir, este congreso surge por una alianza realizada entre la Universidad de Sevilla y luego el Archivo General de Indias de Sevilla, que es el repositorio más importante de fondos colonialistas, ¿verdad?, del mundo, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. De manera que yo creo que eso también, esa alianza ha sido también la responsable de que el éxito de este congreso haya sido de tanta relevancia, ¿no?